nombre es Miguel Moreno y atendiendo la invitación del profesor Oscar, voy a hacer una presentación muy sencilla de qué se entiende por prudencia a partir de algunas notas fundamentales en Tomás de Aquino. No vamos a hacer una exposición profunda, rigurosa en términos filosóficos, teológicos, ni vamos a manejar un lenguaje propio de los expertos medievalistas, ni mucho menos, sino que eh, Oscar me decía que hiciera algo más bien, que fuera una invitación, que fuera algo más bien cercano y que despertara más bien como la curiosidad de los profesores, que tuvieran como una guía para que en sus actividades diarias a nivel curricular, pedagógico, formativo de la universidad, dijeran, ya entendí como por dónde es que va la vaina y se pudiera avanzar ya cada uno de acuerdo a las orientaciones de su programa, de las líneas que la universidad más le interesan formar. Para ello, empezamos con esta pintura de Tiziano por allá de 1560 y un poquito más, que se llama La alegoría de la prudencia. En ella vemos un rostro joven, que debajo tiene un perro, un rostro maduro, que tiene debajo un león, y al final un anciano que tiene un lobo. Hay muchas interpretaciones y muchas explicaciones y bueno, como siempre en el arte hay muchas teorías, pero lo que quiere decir es que vemos cómo la prudencia que empieza en la edad juvenil, no en la infancia, sino en la edad juvenil, termina en la senectud. Por eso también el rostro estaba más claro en el joven que en el anciano y tiene que ver esto, ustedes lo verán en sus programas, con los famosos tercios de formación. Entonces el hombre maduro tiene la fuerza del león, su realeza, su madurez, su capacidad de gobernarse, que en su primera juventud era un poquito dispar como el perro que brinca, menea la cola, es muy emocional, en cualquier momento se pone bravo, en cualquier momento le da por ser caprichoso, pero el lobo que al final de su vida es un lobo solitario, que ya ha vivido, que ya ve la realidad de una manera distinta, que puede decir cosas diferentes y que tiene la experiencia que los dos anteriores no han tenido. Cuando hablamos de prudencia, nos encontramos con una palabra que se escucha en muchas partes y que se dice de muchas maneras. Entonces aquí corté yo unas imágenes al azar, una simple búsqueda en un motor de búsqueda en internet y arrojó muchas, tomé unas cuantas pensando un poco en los programas que tiene la universidad de una manera muy desprevenida y muy sin ninguna intención más allá. Pero, por ejemplo, encontramos que la prudencia se utiliza para el arte de dirigir empresas, que la Universidad Santo Tomás de Chile habla de las partes de la prudencia. Hay libros sobre diplomacia y prudencia o sobre la prudencia notarial y hay informes financieros de entidades bancarias que utilizan la palabra prudencia. En Colombia, la ley que ustedes ven allí en el artículo 5, en el parágrafo 1, habla puntualmente del margen prudencial, por ejemplo, o del nivel prudencial de la deuda neta. Y en la Comisión Europea, de ciertos grupos bancarios, también se habla en términos prudenciales. En documentos de algunas organizaciones, al interior de la organización, hay títulos como este que se llama el régimen prudencial, en una circular básica contable. También hablamos del razonamiento prudencial, que es una forma de razonamiento para los abogados, en este caso para los magistrados de las altas cortes en Colombia. Y así tenemos muchas otras formas de entender la prudencia en el sistema financiero. Inclusive en la vida cotidiana en Bogotá, hace unos años, se habló de prudencia como la muñequita que tenía que ver con los peatones en Bogotá. Y pone una definición de prudencia que no es una definición, sino un ejemplo de qué se puede entender por prudencia. Entonces, todas estas formas de prudencia están hablando de cierta cautela, de cierta calma, de prevenir,
de decir las cosas de una mejor manera, de ser resilientes, de ser empáticos, de manejar el conflicto, y todo eso es cierto dentro de la prudencia tomista, pero la prudencia tomista es un poquito más. Entonces, de acuerdo a Tomás de Aquino, vamos a mencionarlas solamente por mencionarlas, tanto por razones de tiempo como por la petición que se me hizo, de cómo se puede entender la prudencia en Tomás de Aquino. Claro, hay muchos autores que pondrán más o menos énfasis en algunas cosas de las que yo voy a mencionar acá, pero espero poder señalar unas líneas generales muy amplias que les permitan tener claridad sobre el tema que se menciona. Lo primero que hay que decir es que los antiguos, y cuando hablo de los antiguos estoy hablando de griegos, estoy hablando de las culturas mediterráneas, hablaban sobre todo de frónesis, y en algún momento la frónesis pasó a entenderse como prudencia. Y es Aristóteles la fuente principal de Tomás de Aquino. Siempre detrás de Tomás de Aquino está Aristóteles, lo cual no quiere decir que Tomás solamente sea aristotélico. Él utiliza muchas fuentes, utiliza a Platón, utiliza a los autores judíos, a los autores árabes, a los paganos que les decían en ese tiempo, de Roma. Entonces, Tomás de Aquino, para un solo concepto, en este caso prudencia, busca a todas las personas de todas las fuentes que él tiene acceso en su momento para ver ellos qué han dicho sobre ese tema. Porque la verdad no importa de dónde venga, desde que sea verdad está iluminada por el Espíritu Santo. Y el lema de la universidad es Veritas, facientes veritate, ¿sí? Es decir, asientes de la verdad, personas que buscan la verdad. Entonces, en esa búsqueda de la verdad de Tomás de Aquino, pues la prudencia ocupa un papel preponderante, y Tomás toma como fuente principal a Aristóteles. ¿Y de dónde saca él eso? Pues de la Ética de Nicómaco, sobre todo en el libro sexto. Y digo sobre todo porque, como les insisto, hay muchas otras fuentes. Clave número 2. Tomás de Aquino es realista. Entonces, él dice que la realidad está ahí. Yo llegué tarde. ¿Por qué? Pues porque el mundo ya estaba hecho cuando yo nací. Y nací dentro de una cultura, dentro de una geografía, dentro de unas costumbres, dentro de un sistema de valores, de creencias, etcétera. Y yo eso no lo puedo cambiar. Entonces hay una parte de la realidad que sí depende de mí, mis gustos en los colores, en la ropa, la profesión que voy a hacer, si desayuno o no desayuno, ese tipo de cosas yo las puedo decidir y puedo hacer mi realidad, pero hay otras que no puedo. Yo no puedo evitar que anochezca, yo no puedo evitar que haya mal en el mundo, yo no puedo evitar que hay cosas que no tengan remedio. Hay gente que muere de una enfermedad terrible siendo unos niños, y eso es doloroso. Hay gente que, qué sé yo, fuma toda la vida y nunca le da cáncer. Yo no puedo cambiar eso, pero sí puedo hacer algo con eso. Básicamente eso es como el realismo tomista. Mirar la realidad como es. Y por eso necesito todas esas otras fuentes, gústenme o no me gusten, para entender de una manera más amplia lo que estoy tratando de investigar, lo que estoy tratando de entender. Esa es una manera de entender la contemplación. Es una manera de entender contemplar. Entonces, en la Santo Tomás, el alumno pasa de alumno a estudiante, en la medida que contempla la realidad como es vista con ojos de arquitecto, con ojos de ingeniero, con ojos de psicólogo. Entonces, pues, por decir cualquier cosa, la manera en que estudia, analiza y propone nuevos documentos, nuevas investigaciones y nuevos productos o instrumentos, un psicólogo organizacional o un ingeniero industrial son diferentes, pero están hablando de la misma realidad. Bien, entonces no son contrapuestos, sino que al contrario se nutren de lo mismo, porque son distintas maneras de ver la misma realidad.
Bien, aquí vemos un ejemplo de lo que les quiero decir, que no es opinionitis y no es que uno tenga la razón ni el otro no, sino que hay que mirar la realidad como es y entenderla y explicarla de la mejor manera que se pueda. Si no, no habría ciencia, si no, no habría debate. Y en la universidad, si no hay debate, si no hay ciencia, si no hay contrastación amable de los argumentos, pues no se podría. Un día de estos les explicarán sobre el artículo en Tomás de Aquino y la primera parte, él da opiniones y en la segunda parte refuta esas opiniones, pero no se trata de refutarlas para destruir al rival, sino para decirle, oiga, eso que usted dice, como lo está viendo, tiene mucho sentido. Sin embargo, ¿por qué no lo mira desde este otro lado a ver qué le da? Y yo hago lo mismo. Es como una especie de reconsiderémoslo a ver qué nos da. Tanto usted como yo cedamos un poquito y tanto usted como yo apoyémonos para ver qué nuevo encontramos y cómo solucionamos las diferencias. Eso se llama concordia en términos tomistas. Entonces, ¿y para qué toda esta cosa del método prudencial? Perdónenme que aquí hubo una falla. Ya, listo, arreglado. ¿Para qué toda esta cosa del método prudencial? Pues simple y llanamente para volvernos virtuosos, para alcanzar el estado de virtud que señala el PEI. Eso del estado de virtud está en el suplemento de la Suma Teológica de Santo Tomás o en la tercera parte, pues, de acuerdo a algunas maneras de exponer la obra. ¿Qué es un virtuoso? El que es dueño de sí mismo. Pero ojo, dueño de sí mismo no quiere decir individualista. Subjetivamente hago lo que se me antoja. No, no se refiere a eso. El hombre virtuoso lo es en comunidad. Yo no soy quien dice qué tan bueno, qué tan bello, qué tan justo soy yo. Son las otras personas las que me juzgan a mí. Y yo soy tan bueno o tan malo como los demás digan que yo soy. Lo cual no quiere decir tampoco que yo soy lo que los demás digan. ¿Por qué no? Porque se trata de un recto obrar. Entonces, en la medida en que yo obre bien, podré convivir bien y los demás congéneres podrán decir cosas buenas de mí. Muchas. Y así mismo me encontrarán también muchos defectos. Entonces, las virtudes son como esas pequeñas cápsulas, pastillitas de vitaminas que te corrigen los errores y te potencian las cosas buenas. Cuando yo no hago eso, cuando no recibo en la convivencia, en la relación con los otros, con el mundo, con la naturaleza, con la idea de trascendencia que usted tenga, llámelo Dios, energía, bueno, lo que sea, no me relaciono bien con eso, pues hay conflictos, hay problemas, hay crisis, hay todo eso, y termina en vicio, siempre. Entonces, cuando yo no soy dueño del acto que hago, sino el acto es dueño de mí, soy vicioso, soy esclavo. Una cosa es que usted vaya al gimnasio porque quiere mejorar su salud y otra cosa es que usted empiece a despreciar a aquellas personas que no tienen tan buen estado físico como usted, porque son dos cosas diferentes. Lo que parece ser una cosa buena, hacer deporte, se convirtió en una excusa para maltratar a los demás. Y usted empieza a meter pastillas y esteroides y un montón de cosas con tal de estar siempre mejor. Y ya lo que parecía ser bueno, pues se volvió una cosa mala. Bien, entonces ese método prudencial lo que quiere hacer es que usted sea una buena persona. No solamente que sepa mucho, sino que sea una buena persona en el convivir, que pueda dirigir su vida y la vida de otros. ¿Sí? Tiene que ver mucho con lo que llamaríamos liderazgo, gerencia humanista, ingeniería humana, cosas de esas. Bien. Ahora, en cuanto a la palabreja método, pues método como tal no está ahí. Si uno se pusiera de exigente a decir, bueno, ¿cuál es el método de Tomás de Aquino? Pues es el método medieval, que consistía en lectio, quaestio y disputatio, que tenía dos maneras de hacerse. Dicho de otra manera, el maestro llega y da un material, unas fotocopias, un texto, un libro, un link, un video, lo que sea,
para que el estudiante lo lea, lo estudie, le diga, maestro, no entendí esto, no entendí esto otro, ¿qué quiere decir esto? El maestro les hace preguntas, plantea situaciones, estudios de caso, etcétera, y luego el estudiante tiene que aplicar eso en una cosa concreta. De eso que surge ahí, el maestro sistematiza esa experiencia y la expone públicamente en un congreso, en una conferencia, en un artículo, bueno, en lo que sea, recibe críticas, recibe comentarios, la corrige, la aumenta, le quita, la perfecciona y cuando la tiene lista la publica. Y eso que salió del aula vuelve al aula como un insumo para nuevos estudiantes, para nuevos maestros. La investigación nace del aula y termina en el aula. Eso sería el método medieval. Pues lo he expresado en otros términos, pero pues permítaseme usar esa manera de decirlo. Bien, entonces lo mismo pasa con las virtudes. Usted tiende al bien y entre usted más conozca, tiene más elementos de juzgar. A eso se llama razón teórica. Ver qué, la realidad. Entonces no es lo mismo la realidad que ve un psicólogo organizacional que un ingeniero industrial sobre un puesto de una estación de empleado. Ven dos cosas distintas, pero el empleado está haciendo su trabajo. Bien, entonces es ver la realidad con ojos de arquitecto, con ojos de ingeniero ambiental, con ojos de administrador de empresas, con ojos de sociólogo, con ojos de médico, con ojos de teólogo. Es ver la realidad. Por eso se necesita estudiar, porque lo que se intenta es que el estudiante, que el muchacho, pase de alumno a estudiante, pase de ser alimentado a que él sea capaz de formar su propio juicio crítico. Y una vez que usted ha juzgado, pues usted se inclina hacia algo que le parezca más conveniente, toma una opción y actúa conforme a eso. A eso se llama razón práctica. Entonces la prudencia, por un lado, es teórica, y con teórico no quiere decir hipotética, no quiere decir como un supuesto, sino que tiene que ver con investigación especulativa, teórica, documental, ¿sí? Y por otro lado, esa es la razón práctica que tiene que ver con el hacer. No hay que confundir obrar con hacer. Hacer es producir algo, es agregarle algo al mundo, hacer alguna cosa que no existía. Eso tiene que ver mucho con la inventio tomista. Y en la suma de todo eso habla de un recto orar. Es decir, que usted sea una buena persona que sabe mucho y es útil a los demás. Abajo pues ustedes ven una fotografía de Santo Tomás que estaba estaba, no sé ahorita, en la iglesia de Notre Dame. ¿Dónde está el famoso método? Y vamos a empezar a llamarlo método aquí en la Suma Teológica, en la segunda parte de la segunda parte, en la cuestión 47, en un artículo que se llama La prudencia en sí misma. ¿Qué es prudencia para Tomás de Aquino? La recta razón en el obrar. Es decir, la mejor manera de escoger los medios, las estrategias, los recursos para alcanzar un fin que es bueno. ¿Listo? Y tiene tres actos. El primer acto es pedir consejo, que implica indagar, lo que nosotros llamamos investigar. El segundo acto es juzgar el resultado de la indagación. Téngase en cuenta eso. No se trata de juzgar estético, no se trata de juzgar emocional, no se trata de juzgar sentimental, se trata del juzgar lógico, porque estamos tratando con entes teóricos especulativos. No es lo que a mí me parezca, no es opinión, es una investigación lógica que se puede demostrar. Yo puedo decir, qué sé yo, que Marilyn Monroe es la mujer más bella de la historia de la humanidad. Alguien me dirá, no, pues a mí no me parece. Yo no tengo cómo demostrar que Marilyn Monroe sea la mujer más bella que ha tenido la historia de la humanidad. Eso no se puede demostrar. Pero sí puedo demostrar en un artículo de investigación, en una experiencia de aula, en una sistematización de conocimientos, que durante la pandemia los estudiantes desarrollaron
más habilidades ofimáticas que nunca antes en Colombia en los últimos 20 años. Eso se puede demostrar. ¿Me estoy expresando bien? Espero que sí. Ahí termina la razón especulativa, pero en la razón práctica viene el acto de imperar, el tercer acto como los Avengers. Y es que si antes indagué y juzgo lógicamente el resultado de esa investigación, tomo una decisión, opto. No es lo mismo optar que elegir. Cuando yo elijo, cojo una cosa a cambio de otra. Cuando yo opto, asumo una manera de vivir. Entonces opto por algo que es una toma de decisiones. Y ahí yo impero, es decir, ejecuto la decisión tomada y la aplico a la operación. Haga lo que dijo. En términos de calidad, ¿qué es? Diga lo que hace, haga lo que dice y mejórelo. Eso vendría a ser la prudencia en Tomás de Aquino. Aquí vemos un cuadro, un esquema del profesor Prevost. Eso está en un libro que se publicó en la universidad. Ustedes lo pueden ver en el repositorio. El método Ver, Juzgar y Actuar, en la Facultad de Derecho. Entonces, están los tres actos que decíamos: el consejo, el juicio y el imperio. Y la prudencia tiene, anejas a ella pequeñas virtudes chiquititas. Cuando ustedes leen en el PEI que dice que para formarse en 8 hábitos operativos, están hablando es de las partes integrales. Entonces, memoria, inteligencia y docilidad tienen que ver con el ver. Sagacidad, razón, tienen que ver con el juzgar. Y providencia, previsión y circunspección tienen que ver con el actuar. Pero además de eso, hay unas partes potenciales. Por ejemplo, la ebulia habla del buen consejo. Si en el ver estamos indagando, porque hay que ver las posibilidades, hay que ver todo lo que están diciendo los demás, hay que ver la realidad, examinarla. Aquí una cuña es, en términos tomistas, a los que son muy expertos en eso, y yo les creo, les gusta más hablar de examinar que de analizar. El análisis es una pequeña parte de un examen. Entonces, cuando se examina la realidad, entre otras muchas cosas, se analiza. Entonces, cuando se examina el consejo que se ha dado, hay que tener ebulia, porque no todo consejo es bueno, no todo consejo es pertinente, y no todo consejo se da en el momento adecuado. Y eso nos ayuda a la ebulia, la rectitud en el consejo. Y lo mismo con la sensatez, etcétera, ahí está. Bien, pero lo que se busca en la formación del estudiante es que desarrolle las virtudes integrales para que alcance el estado de virtud. Entonces, para cerrar, lo que asumimos como método prudencial en Tomás de Aquino en la universidad es que primero hay que tener un fin. Pongamos un ejemplo, que el muchacho que ingresa a la universidad tenga un egreso como profesional que pueda responder a las necesidades tanto laborales como sociales y personales que él tiene dentro de un programa académico en los tiempos oportunos. Listo. Ver. Se trata de hacer un diagnóstico. Hay que mirar qué competencias tiene, en cuáles hay falencias, qué habilidades, qué destrezas tiene. Y para eso se utilizan, por ejemplo, los tercios de formación que decíamos ahorita. También para eso se utiliza un sílabus en el que tenemos ver, juzgar, actuar, en el que tenemos las dimensiones de la acción: comprender, hacer, obrar, comunicar y sentir. Todo eso hay que verlo en el muchacho, cómo el programa le es pertinente, cómo el estudiante asume ese conocimiento y lo va incorporando dentro de su manera de pensar, de racionalizar, de leer, etcétera, etcétera, etcétera. Juzgar, como decíamos, es ese examen lógico que nos permite tomar la mejor decisión. Entonces, aplazo, hago doble programa, hago doble titulación, hago una movilidad internacional, veo medio semestre, tomo clases tutoriales, ¿sí? Y, y allí, por ejemplo, no sé, en Instagram sale cada ratico publicaciones en Confiésate Tomasino de
empresas que ofrecen que le hago el trabajo al estudiante, le hago el trabajo, si saca 5 me paga el 100%, si no saca más de 4 entonces no me paga nada. Eso es terrible y se habla de eso sin ningún problema y no pasa nada. Entonces, desde el tomismo, con lo que estamos diciendo, el fin no justifica los medios, de ninguna manera, porque no conduce a algo bueno que sea honesto, como las virtudes que acabamos de mencionar. Entonces, usted puede decir, no, pues yo lo hago porque tengo mucho trabajo y pago para que me hagan el trabajo. Pues sí, pagó. De pronto el profesor no sabe que eso lo hicieron por ChatGPT o, o que contrataron a esa empresa para que alguien hiciera el trabajo y el estudiante tuvo una buena nota. Pero eso no fue una buena decisión, porque a nivel profesional el estudiante lo va a sentir después. Eso es apoyar y contribuir a una formación en la corrupción, que no es el final que se aspira, porque estamos hablando del bueno, ¿sí? Dentro de una ética de las virtudes, por ejemplo. Y luego viene el imperio o imperar, ser imperativo. Sálgase del salón, cállese, venga, eso es ser imperativo. Es decir, no hay manera de evadirlo. Una vez que usted ha juzgado el diagnóstico que se ha hecho, ha optado por una manera de ser, por una manera de ejecutar esa orden, pues hágala. Pero no le dé vueltas, no le dé maña y hágala bien. Y hacerla bien no solamente que usted tenga resultados. No, es que tenemos que bajar costos, entonces, qué sé yo, licenciemos personal, liquidémoslo y doblemos el turno a la gente. Porque no, no es una buena decisión. Tiene que haber otra mejor manera de encontrar una solución de bajar costos que no sea esa. Estoy poniendo ejemplos sacados de la televisión. Pero bien, ¿listo? Entonces, imperar es igual a actuar. Haga lo que tiene que hacer, pero hágalo bien. Y hacerlo bien no solamente es tener resultados, sino que convivencialmente, humanamente, sea bueno. Y pues bueno, ahí terminamos. Espero que le haya quedado más preguntas que respuestas. Sus maestros Oscar y Daniel y los otros maestros que están allí les pueden resolver muchas dudas. Si alguno tiene alguna muy puntual, pues ahí está mi correo. Trataré de respondérsele a la mejor manera. Les dejo aquí abajito muchos links donde pues están las cosas que he dicho y algunos otros que les podría servir para el que esté interesado. Entonces, muchas gracias y hasta luego.